Hola, qué bueno estar acá compartiendo de nuevo una historia tomada de algún texto literario o de algún mito o cuento o relato, en fin, siempre desde los libros, los cuales siempre invito a que busquen en las librerías, los compren, los toquen, los acaricien, los lean, los disfruten. Finalmente, cuando un libro llega a las manos, no hace otra cosa más que contarnos sobre nosotros mismos. Por algo llegan los libros a nuestras manos. El día de hoy, en este canal llamado La Rueca, vamos a encontrarnos con una maravillosa historia. Tiene mucho contenido desde los mitos, pero quiero tomarlo como una historia sobre la mente, sobre el amor. La escribió hace mucho tiempo un señor que se llamaba Apuleyo. También este hombre es quien escribió el famoso Asno de Oro. Ok, empieza así. La historia de Eros y Psique, o donde conocerás, lector, la más hermosa de las historias. Había en una ciudad un rey y una reina que tenían 3 hijas. Las 2 mayores, aunque hermosas y bien proporcionadas, no resistían la comparación con la más joven, cuya belleza sobrepasaba la elocuencia humana. Así comienza uno de los capítulos de El Asno de Oro, novela escrita por el africano Apuleyo en el siglo II. Es una historia dentro de otra. El relato que una anciana cuenta a una joven secuestrada por unos ladrones mientras espera su liberación. Este cuento ha inspirado a multitud de artistas de todos los tiempos. Pinchad aquí y veréis alguna de las obras más conocidas. No dejéis de leer este relato. En él aprenderéis que cuando se unen la mente, o sea, psique, y el corazón, o sea, eros, cuando sintonizan la razón y el sentimiento, solo cabe un final. Abro comillas. Había en una ciudad un rey y una reina que tenían 3 hijas. Las 2 mayores, aunque hermosas y bien proporcionadas, no resistían la comparación con la más joven, cuya belleza sobrepasaba la elocuencia humana. Tanto es así que era adorada como Venus humana, no solo por sus conciudadanos, sino también por cuanto forastero llegaba a la ciudad atraído por su fama. Esta reputación se extendió más allá de las islas y de las provincias próximas, y al poco tiempo nadie navegaba a Pafos, ni a Gnido, ni siquiera a Citerea para contemplar a la verdadera diosa Venus. Así sus sacrificios se fueron espaciando, sus templos deteriorando, sus lechos sagrados olvidando, su culto descuidando, y sus estatuas sin coronas y sus hadas sin cenizas eran mancilladas. En cambio, a la muchacha se dirigían plegarias, se la honraba a su paso con flores, sueltas o en guirnaldas. Por ella se juraba y en los banquetes se brindaba por ella. Esta usurpación de las horas divinas incendió el ánimo de Venus. He aquí que a mí, la madre de toda la naturaleza, el origen de los elementos, el alma del orbe entero, una muchachita. Rugía Venus desde el alto Olimpo, agitando su cabellera. Me arrebata no solo mis honores, sino incluso mi nombre. En vano el pastor aquel me señaló como la más bella de las diosas.
pero no ha de durar mucho el gozo de esta usurpadora. Yo haré que se arrepienta de su ilícita belleza. Llamó a su hijo al lado, el que, travieso y de malas costumbres, se mete de noche con sus antorchas y sus flechas por cualquier casa y no hace más que corromper matrimonios y otras maldades semejantes. Apelando a su condición filial, lo incitó y exhortó a que visitara a Siquei, pues así se llamaba la muchacha, y la enamorase del más feo, cruel y pésimo de los hombres. De modo que no pudiera encontrar en todo el mundo a nadie comparable en desdichas con ella. No hubo de insistir mucho, pues Cupido era de carácter demasiado procas como para no aceptar el encargo con entusiasmo. Entretanto, sí que no obtenía ningún beneficio de su belleza. Todas y todos la contemplaban, todos la admiraban, todos la ensalzaban, pero nadie, ni rey, ni de estirpe regia, ni siquiera de la plebe, la pedía en matrimonio. Ciertamente era admirado su aspecto divino, pero como se admira una estatua artísticamente modelada. En cambio, sus hermanas, cuya discreta belleza ninguna fama les había reportado, se habían casado tiempo con pretendientes regios. Sufriendo por esta situación y temiendo que fuera su hija objeto de envidia o inquina por parte de los dioses, su padre decidió consultar el oráculo que Apolo, como fundador de la ciudad, tenía en Mileto. La respuesta del oráculo fue la siguiente: en la roca más alta del monte, rey, coloca a tu hija para una boda funeraria vestida y adornada. Y no esperes un yerno de estirpe mortal nacido, sino cruel, malo como una serpiente y fiero, que a todos atormenta volando por el cielo, todo debilita a sangre y fuego, por quien tiembla el propio Júpiter, y las divinidades, y los ríos, y las tinieblas estigias. El rey, nada más recibir la respuesta, triste regresó a su reino, y allí se entregó al llanto y al lamento hasta que cayó en la cuenta de que nada ganaba demorando la cruel boda, y ordenó iniciar sus preparativos. Se decoró todo con motivos funerarios. Se encendieron débiles antorchas ennegrecidas con ceniza. La flauta cambió su tonada nupcial por el quejumbroso modo lidio, y el alegre canto himeneo acabó en un lúgubre aullido. Una vez todos dispuestos, comenzó el funeral para un vivo. Una lacrimosa Psique, acompañada por todo el pueblo, marchaba no a su boda, sino a su entierro, en medio de la tristeza de sus padres. La joven, ante tanto dolor, intentó animarlos. ¿Por qué atormentáis vuestra vejez con llantos continuos? ¿Por qué fatigáis vuestro ánimo y más el mío con tan numerosos lamentos? ¿Por qué maltratáis vuestras canas? ¿Por qué golpeáis vuestros pechos? Todo ello será para vosotros el premio a mi egregia hermosura. Por la letal plaga de la envidia os veis golpeados ahora. Demasiado tarde ya, pues os deberíais haber lamentado y llorado, y haber guardado luto como si me hubiera muerto, cuando, como a una nueva Venus, las gentes me adoraban. Ya me doy cuenta de que por el solo nombre de Venus muero. Pero llevadme al monte, que tengo prisa por afrontar estas felices nupcias,
y por conocer a mi marido. Y animando el paso, llegaron al monte y a su cima. Entonces la dejaron sola, temblando de miedo y llorando tan copiosamente que sus lágrimas apagaban las antorchas. De repente, una suave brisa del céfiro la arrebató y la llevó con toda suavidad a un valle de césped florido, donde apaciblemente se quedó dormida. Cuando se despertó con ánimo revitalizado, se encontraba en un bosque denso y vasto, cerca de una fuente de aguas muy cristalinas. No muy lejos, en un claro del bosque, divisó un palacio de amplias dimensiones al que Psique, invitada por el deleite del lugar, no dudó en acercarse y entrar. Este palacio no parecía obra humana, sino de factura divina, pues sin duda había de ser refugio de algún dios. Los mosaicos de piedras preciosas formaban todo tipo de dibujos en el pavimento. Por todas partes brillaba el oro con tanto fulgor que allí no era necesario el sol para iluminarlo. Era suficiente luz el brillo de las habitaciones, de los pórticos y de las mismas puertas. En fin, aunque fuera obra de un dios o incluso del propio Júpiter, no por ello era menos admirable. Mas para Psique, en tanto que contemplaba a su gusto todas las riquezas y bellos objetos de la mansión, lo más sorprendente era no encontrar cadenas, cerraduras o vigilantes que custodiasen tan gran tesoro. Absorta ante las ricas bellezas, de repente oyó una voz que no provenía de cuerpo alguno. ¿Por qué, ama, te asombras de estas riquezas? Todo es tuyo, igual que nosotras, las voces que oyes. Somos tus sirvientas y encargadas de proveerte de cuanto requieras. Si gustas, puedes ahora descansar y tomar un baño. Atendió Psique el consejo de la voz incorpórea y se tendió en un lecho y después se bañó. Así desapareció su cansancio. Atendió Psique el consejo de la voz incorpórea, ya descansada. Se preparó para ir a cenar. Se encontró con vino perfumado de néctar y copiosa comida que le eran servidos no por sirviente alguno, sino que parecía venir impelidos por el aire. Tampoco se veían músicos ni cantores, mas en el aire sonaba música de cítara y hermosos cantos. Terminada la comida, como cayera ya la noche, se retiró a dormir. Avanzada la noche, de repente un ruido la despertó. Entonces empezó a temer por su virginidad, dada la soledad del lugar y la ignorancia del origen del ruido. Mas era su esposo que en la oscuridad venía a consumar el matrimonio. A la mañana siguiente, cuando despertó, estaba sola en el lecho. Su marido se había marchado oculto todavía por la noche. De este modo se sucedían los días, y con el paso del tiempo se acostumbró a que su única compañía durante la jornada fueran las voces sin cuerpo y a que su esposo solo apareciera de noche y por el día estuviera ausente, de modo que aún no conocía ni su rostro. Durante este tiempo, los padres de Psique envejecían entre el luto y la tristeza de haber enviado a su hija a la muerte. Sus hermanas mayores, al propagarse su historia, decidieron rápidamente acudir a la casa paterna. Una noche, el marido así habló a Psique. Psique, dulcísima y querida esposa, he de advertirte de una grave amenaza. Tus hermanas, pensando que has muerto, pronto se acercarán a la roca donde te dejaron y te llamarán con grandes quejas y lamentos.
No las escuches, ni atiendas sus ruegos, pues si así lo hicieres, ciertamente me causarías un gran dolor, mas para ti sería la más completa perdición. Sí que así lo convino y le prometió que obraría según le había aconsejado. Mas se pasó el día siguiente llorando, lamentándose y sin probar bocado. Incluso por la noche, cuando compartía lecho con su esposo, no podía dejar de llorar pensando en su desdichada familia y en que se hallaba en una cárcel dorada donde con nadie era factible conversar ni a nadie ver. Ante tal situación, su cónyuge creyó necesario repetirle su advertencia. Sí que, ¿qué es esto? Ni de día ni de noche ni entre mis brazos dejas de atormentarte. Haz lo que quieras, mas recuerda, solo te acordarás de la seriedad de mis avisos cuando comiences, demasiado tarde, a arrepentirte. Entonces, sí que comenzó a rogar a su esposo con insistencia que le permitiera ver a sus hermanas para mitigar su luto. Al fin, consiguió no solo permiso para verlas, sino también para poder enseñarles el palacio y regalarles oro y alhajas. No sin ser advertida previamente de que no respondiera a pregunta alguna sobre su aspecto físico, ni cediera a la curiosidad sacrílega de querer ver su rostro, pues tal acción supondría la ruptura del matrimonio. A todo esto repuso Siqué, ya con ánimo dichoso, que 100 veces moriría antes que poner en peligro su matrimonio, ya que era él el mejor de los maridos, preferible incluso al propio Cupido, así que no debía preocuparse por ello. Así, al día siguiente, como oyera a sus hermanas lamentarse desde la roca, ordenó al céfiro que las recogiera y salió a esperarlas fuera del palacio. Hermanas, les dijo cuando las tuvo, aún lacrimosas por su luto y asombradas por el viaje, ante su vista. Entrad dichosas en esta que es vuestra casa, y reanimad vuestro ánimo decaído con vuestra psique. Y hablando así, les abrió las puertas del palacio y comenzó a mostrarles todas las riquezas que atesoraba. Deslumbradas por todas las sorpresas, las hermanas no tardaron en preguntarle por su marido. Sí que, atenta a los consejos de su cónyuge, lo escribió vagamente como un joven al que apenas apuntaba la barba y les dijo que andaba ocupado en cacerías y asuntos rústicos. Pero temiendo más preguntas les hizo escoger joyas y alhajas y con varios pretextos consiguió que rápidamente se marchasen. Mas las hermanas, lejos de quedar contentas por hallar a su hermana viva y en inmejorable situación, fueron presas de la mayor de las envidias. ¡Qué cruel e injusta es la fortuna!, exclamó una en cuanto cruzó el umbral de su casa. ¿Cómo es posible que a nosotras, mayores por nacimiento, no nos haya tocado tener maridos extranjeros que nos tienen nos haya tocado tener maridos extranjeros que nos tienen por esclavas y nos hacen vivir como exiliadas, y a la menor, nacida cuando nuestra madre estaba ya harta de parir, corresponde a un dechado de belleza y tesoros? Pues ya has visto cuántas gemas, alhajas y tesoros tiene, y cómo es de hermoso el cónyuge que tiene. Si no miente, sin duda no hay nunca habrá mujer más feliz en todo el orbe. En cambio, yo he de soportar a un viejo calvo y más débil que un niño, y obsesionado por cerrar todo bajo 7 llaves. Además, fíjate en que la obedecen los vientos. Sin duda, su esposo ha de ser un dios, igual que el mío, encorvado y tan enfermo que el único placer que de él recibo es la caricia de sus dedos rasposos y torcidos. Y aún a duras penas. Y ahí ves a tu hermana perdiendo su belleza y lozanía y soportando con buen ánimo las malolientes cataplasmas y remedios
que más parezco enfermera que esposa. Mas lo que me duele es la jactancia y la desmesurada ostentación con la que nos ha enseñado sus riquezas, el ridículo que nos ha hecho pasar. Pero sé qué podemos hacer para evitar que nos considere sus esclavas en lugar de sus hermanas mayores. Nada diremos de esto a nadie, ni a nuestro padre ni a sus paisanos, pues no hay felicidad para un rico si se desconoce su riqueza. Acordado este plan, escondieron los regalos y, para que todos pensaran que seguía desaparecida, volvieron a tomar el luto. Cabellos desordenados, lamentos constantes, lloros continuos. Esa noche, de nuevo el marido desconocido advirtió a Psique: ¿aún no ves cuán gran peligro te amenaza? Solo si te mantienes callada lograrás evitar a la cruel fortuna, pues tus hermanas, pérfidas como viles zorras, te están preparando trampas, y la mayor de ellas es persuadirte de que veas mi rostro, cosa que, si haces como ya te he avisado, supondrá no volver a verlo nunca más. Así que, si vinieran, y sé que vendrán, no digas ni oigas nada sobre mi aspecto, pues si guardas silencio, el niño que en tu vientre crece será divino. Si hablas, mortal nacerá. Con la alegría de esta noticia pasaban los días y los meses de feliz gestación, y al mismo ritmo la belleza de Psique iba creciendo, hasta que una noche su esposo volvió a referirse a sus hermanas. Psique, le dijo con tono admonitorio, esas mujeres nefandas y criminales que osan llamarse hermanas tuyas ya han preparado nuestra ruina. Mañana, dulcísima esposa, al igual que las sirenas, tus hermanas lanzarán sus voces funestas desde los riscos del monte. No las escuches ni vayas a verlas. Y líbranos a todos, a mí, a ti y a nuestro retoño ya próximo de esta inminente calamidad. Queridísimo y dulce esposo, le respondió su mujer entre lágrimas, ¿acaso no te he demostrado ya mi reserva y mi parquedad en el hablar? ¿Acaso no me has indicado y sé qué debo decir y qué callar? Solo te pido que, ya que no puedo verte, me sea lícito ver a mis hermanas. Y no temas por la firmeza de mi ánimo, por tu linda y perfumada cabellera, por tu amor, por el niño que llevo en mi seno y que me mostrará en él tu belleza, te suplico que me concedas ver y hablar con mis hermanas. Y te prometo que desde ahora ya no me preocuparé más por ver tu rostro ni por estas tinieblas. Tú serás mi luz en esta oscuridad. Ablandado por estas palabras y por las caricias y lágrimas que las acompañaban, su marido cedió al fin a su petición y le otorgó su permiso. A la mañana siguiente, tal como se lo había anunciado, aparecieron sus hermanas en el risco. Psique les envió a Céfiro y en un momento las tuvo en su presencia. Tras aliviar su cansancio con un vaporoso baño, pasaron al salón y se acomodaron en un riquísimo triclinio, y mientras saciaban su hambre con manjares delicados y fiambres exquisitos, la música de flautas y cítaras acariciaban sus oídos y relajaban sus ánimos. Entonces las hermanas comenzaron con su maquinación. En verdad, dijo aduladora una de las hermanas, sí que ya no pareces una muchacha, sino una verdadera madre. No sabes cuánta alegría va a proporcionar tu hijo a nuestra familia. Además, si su padre es tan hermoso como dices, sin duda van a ser un niño más bello que el propio Cupido. Sí, porque de un joven tan apuesto y de una mujer como tú, el fruto ha de ser superlativo, continuó la otra. Por cierto, hoy tampoco podremos verlo.
¿Sigue de casa o está con asuntos de tierras? ¿De dónde nos habías dicho que era? Ante tal acoso, así que, fuera por el contento de ver a sus hermanas, fuera por la atmósfera feliz del momento, fuera por zanjar el tema, se le ocurrió comentar que su marido era un hombre ya de mediana edad, de pelo cano, con grandes negocios y que se hallaba fuera de la provincia por unas cuestiones de trabajo. Y en cuanto pudo se deshizo de ellas y las envió cargadas de costosos presentes de vuelta a casa. Mas ellas, mientras Céfiro las llevaba en volandas al monte, iban comentando con malignidad la visita. ¿Qué te parece, hermana, este prodigio? Comentó la mayor. ¿Quién era ayer joven y sin barba, hoy es maduro y ya peina canas? ¿Cómo se explica esta maravilla? Para mí, que o ésta nos engaña como una bellaca o no ha visto nunca a su marido. Y bien cierto es que está casada, pues buena preñez lleva. Imagínate si fuera un hijo divino. Por de pronto, conviene que hagamos como la otra vez. No digamos nada a nadie. Su hermana asintió a todo y entre ambas iban pensando cómo podían aprovechar estas circunstancias para apoderarse de su riqueza y quitarle su felicidad. Y así, inflamadas de envidia, llegaron a su morada. A la mañana siguiente ya tenían un plan. Corrieron al risco del monte y al punto el viento las llevó al palacio de Psique. Esta, cuando se las encontró llorando, unas lágrimas forzadas y lamentándose falsamente, como era joven y de noble condición, al punto creyó que algo grave ocurría. ¡Ay, hermana! Comenzaron las dos mujeres más falaces y criminales del mundo. ¡Ay, sí que! Feliz e ignorante de tan gran calamidad. ¡Ay, hermana! Te hallas en el más grave de los peligros. Pues nosotras, que nos desvelamos por cuidar de ti y de tu prole, hemos sabido que aquel con quien yaces y crees que es tu marido es una serpiente grande y plena de veneno, muy llena de veneno. Enseguida hemos recordado que el oráculo Pitio profetizó que serías mujer de una cruel bestia. Sin duda, ese monstruo que ha sido visto por labradores de la región y es buscado por muchos cazadores, tiene la intención de devorarte a ti y a tu niño en cuanto nazca. Es más, dicen que todas las regalías de las que ahora disfrutas no tienen otro fin que engordarte y hacerte más opípara. Por eso hemos venido. Ahora decide si te quedas con él y su deleitosa y peligrosa vida o si regresas con tus hermanas a la salvación. Lo que hagas nos parecerá bien, porque ya hemos cumplido con nuestro deber de hermanas avisándote. La pobrecita Psique, atontada y alterada por tan grave parlamento, cayó en el enredo que le habían preparado sus hermanas y, desoyendo las advertencias de su marido, replicó: Hermanas queridas, que con tanto desvelo cuidáis de mí. Ni puedo dudar de la sinceridad de vuestras palabras, ni de lo que habéis escuchado de boca de los labriegos. Debéis tener razón, y así se explica que nunca mi marido me haya permitido ver su rostro, ni saber detalle alguno de él, ni su origen, ni nación. Es más, siempre me dice que vendrán grandes males si intento verlo. Mas, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo podéis ayudarme? No te preocupes, repuso una hermana, que nosotras, siempre temerosas de ti y de tu seguridad, ya hemos pensado un plan para librarte de este monstruo. Esconde bajo la cama una navaja de buena hoja y bien afilada. Oculta en un extremo del cuarto una lámpara bien llena de aceite y encendida de manera que su luz no se vea. Y esta noche, cuando la bestia llegue a tu cama y la sientas resoplar con el sueño, levanta